Hola, hola, ahí está, ahora sí funciona. Estaba, porque intenté grabar y vi que no funcionaba el micrófono y yo estaba como, ¿qué pasó? Bien, muchachines, vamos a seguir con nuestro Slime Rancher. Si todo esto sigue siendo en el mismo día, yo soy una adicta, sí, no, mentiras, porque como justo entré en vacaciones, tengo un montón de ganas de jugar a cosas, pero bueno, ya que empecé ahora con este proyecto a decir voy a revivir mi canal, tengo ganas de grabar ahora. Y dije, bueno, listo, vaya, graba todo lo que tu corazón desee, lo editarás después, o bueno, semi editarás porque ya me propuse no editar demasiado, si no es necesario, voy a bajar un poquito el volumen. Y nada, disfrutar la vida. Si tengo ganas de grabar, voy a grabar. Si tengo ganas de editar, voy a editar. Si no tengo ganas de seguir subiendo videos, voy a dejar de subir videos otra vez. Pero esta vez me voy a, por lo menos, me voy a ir sabiendo que sigo viva, ustedes por lo menos. Y esta vez prometo no borrar el canal una vez que me vaya, bla, bla, bla. Quién sabe. No puedo prometer nada. El pasado no dictamina nuestro futuro. Y mi yo del pasado no puede decir a mi yo del futuro que no borré el canal solo porque yo lo dije. A ver si podemos ser millonarios. Mira esta automatización que ya terminé desde el primer capítulo. Tremendísimo. Chan, chan, chan. Les quería comentar, como para tener algo de lo que hablar, cuáles son mis últimas adicciones, supongo. Porque, o sea, sí puedo hablar sobre el juego, qué sé yo, pero también necesito hablar de otras cosas además del juego. Los que conocen el juego tipo The Game perdieron. No sé si algunos conocerán lo que es The Game. The Game es como un juego de que es un juego hablado, podría decirse. Básicamente, si ustedes conocen lo que es no sé si han visto esto, para mí es viejísimo. Ahí como allá en Facebook se compartió un post que decía tipo, juego, no pienses en una gallina, si pensaste en una gallina perdiste. Y bueno, el juego es básicamente lo mismo. El objetivo del juego es no pensar en el juego. Se podría llamar no pensar en, no sé, el techo. Se llama el juego porque algunos te preguntan, ¿y qué es el juego? Ah, no importa, ahora que sabes lo que es el juego, perdiste. Ay, es cierto que no tengo jetpack. Y bueno, ahora si alguno de ustedes sabe lo que es el juego, o bueno, ahora que lo sabe, ya perdieron. No hay forma de ganarlo, creo que la única forma de ganarlo era como haciendo cosas imposibles. Creo que el presidente reconozca en televisión pública o por un medio así público que la existencia del juego y admitir que perdió o algo así, o quedar impune, digamos, de lo que sería el juego si le robabas el oro al Papa o algo así, no sé, una cosa medio bizarra. Pero bueno, así son las cosas del internet bizarras. Pium. Quiero recolectar gallinas, a ver si puedo alimentar, porque por ahora no las necesito. Ay, mi gallina. Ay, ahí se murió una. No, 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 no. Bien, recuperé una gallina. Porque le quiero dar de comer a este. Le voy a dar un par de gallinas. Ahí está, se me fue. Los pollitos no me los acepta, les voy a mostrar más, no me los acepta, son gallinas. Y bueno, gallos no le voy a dar porque son como muy valiosos para mí. Y bueno, nada. Justo me acordé. Oleada pulsante. Añade una característica emisora de oleada pulsante a tu backpack, porque lo escriban así, que empuja a los slime cuando necesitas espacio personal. Ah, cierto que podemos comprar mejoras. Bueno, entre ellas está el jetpack y no sé qué otras cosas, pero creo que no es momento de invertir en eso. Ahí hay una cueva re piola, se las voy a mostrar dentro cuando termine de llevar esto para allá. Porque los pollitos, lo necesitamos, perdón. Terminé de comer hace un rato, comí unas milanesas y un pedazo de pizza tremendo. Contaba todo, pero bueno, supongo que la vida así. Y más ahora la vida moderna. Se cuenta todo lo que hay. Y no, bueno, lo que les venía diciendo, qué sé yo, obsesiones o cosas así que he empezado a hacer estos años. Bueno, durante la pandemia, esto para mí me hace como re loco. Durante la pandemia como que me agarró tremendo bajón, o sea, aquí no. Y como que me ponía objetivos re bizarros diciendo, bueno, tengo tanto tiempo. Encima las clases online acá eran horribles en la mayoría de los casos. Dejé un montón de materias de la carrera, o sea, yo venía haciendo todo al día. Y de la nada, tipo, pasé de tener 8 o 9 materias que las hacía al día, porque yo iba todos los días, todo el día, prácticamente toda la tarde. Me estoy distrayendo y no sé lo que estoy haciendo, por ahora. Ah, cierto, tengo que... ¿qué tengo que hacer? Concentrate. Voy a recolectar esto.
Porque yo me pongo a hablar y dejo de pensar y empiezo a hacer las cosas automáticamente. Y como no puedo caminar acá, es decir, no me puedo poner a caminar mientras hablo, me pongo a caminar en el juego y no hago nada. Eso es un peligro. Vení para acá. Shum. Y no, bueno, uno de los objetivos así que me puse... estaba hablando de la carrera. Bueno, que dejé como la mitad de las materias durante mi tercer año sería. Y para mí era como muy flashero dejar materias. Porque bueno, yo me voy a acostumbrar a la secundaria y tenés que hacer todas las materias todas juntas. No dividís tu año como vos querés. Pero bueno, cosas que se aprenden. La cuestión... yo creo que me conviene ir a dormir. Ya sé que es como son las... Todavía es mediodía, pero... no le iba a mostrar la cueva. Oh, mira, vamos a la cueva. Y como tenía menos materias y bueno, también el tema de las vacaciones y qué sé yo durante la pandemia, yo como que me puse, tenía mucho tiempo libre y quería ponerlo en algo productivo. Entonces me puse el objetivo de leerme, no sé, como todos los libros que pudiese, ya sean audiolibros, libros leídos, digitales, físicos, todo lo que pueda. Y creo que llegué a leer como 200 o 300, la verdad que no me acuerdo ahora exactamente. Leí un montón, era como que había leído casi un libro por día. Bueno, un montón, o sea, libros cortos, relatos, conjuntos de historias, cosas así. Miren esta cosa, está re piola. Olis, no sean malos conmigo. No. ¿Son felices? ¿Son felices? Yo soy feliz. Bien. Ahora tenemos acá... me voy a llevar estas zanahorias. Por si las necesito. Ay, sí. Bueno, estos son los plort fósforos. Que bueno, pueden ver que estos de acá tienen formita de lucierna. Bueno, son prácticamente luciérnagas. Acá son los slime... No sé si se llaman lucierna o fósforo también. Pero son re lindos. Sí, a mí me encantan, tipo, con el gatito, el lucierna gatito. Sí, la llave de slime. Pero bueno, nada, me quería mostrarles eso. Y ahora, con este slime fósforo, con este plort fósforo, no slime, podemos secuestrar algún otro slime. Mira, eso es lo que les decía yo. Esto pasa cuando se fusionan muchos tipos de slimes. Y bueno, yo ahora no tengo cómo pelearlos, así que bueno, sufrirán. Porque se comen a los otros slime. Tipo, se vuelven re carnívoros. Me está haciendo uno, pero igual ya lo perdí. Bien. Acá. Me voy a robar un gatito. Porque... desgraciado. Vos. Bien. Me voy a llevar un gatito. Porque no hay muchos más. Ahí está. Y le voy a dar de... Primero voy a armar otro... pero no lo puedo hacer acá. Porque el fósforo... El slime luciérnaga necesita en un lugar oscuro. Hay una zona que bueno, todavía no desbloqueamos, que es la parte de la cueva oscura, que después le voy a mostrar. Pero si no lo tenés, los tenés que poner en una cosa que no solamente tenga la redecilla de arriba, porque salen volando, sino que también, bueno, tenés que ponerme como un filtro, un techo de filtro nocturno, no sé qué. Porque bueno, o sea, vos lo podés poner ahora, todo tranqui, pero se te van a ir. No necesito hacer el corral. Bien, me ahorro un poco de plata. A ver, esto, el escudo solar, no sé si va a llegar. Y la red de aire, no. Pero podría vender tipo 3, total necesito 1. Y hasta ahí llegué. Y... yo creo que no vendí los que les di. O sí. Pero acá tengo igual. Viste, no tendré acá. Bueno, igual da lo mismo porque no tenía lema a quién dárselos. A ver, y ahora les voy a mostrar qué lindos que son. Acá está, bien. Después lo vamos a hacer más grande y todo, pero por ahora tipo solo necesito red de aire. Entonces ponemos nuestro slime y le damos este. Cómelo. Cómelo que vas a quedar re cute. Miren eso, es muy lindo. Y esto come fruta.
Y estos, hasta ahora, son como los más caros que tenemos. Miren, estos, el tiro sale 17 y está bajando el precio. Y el fósforo sale 23. O sea, eso es como lo más millonario que vamos a hacer por ahora. Fium. Voy a ver si me puedo comprar alguna mejora con lo que recolecte hoy, porque ellos ya tienen para comer ahí. Bueno, el otro ya le di bastante de comer. Y bueno, ya van a ser las 4 de la tarde y como cualquier persona normal me voy a dormir. Acá. Dormir. Chuchum. Ya. Una nueva mañana, son las 6 de la mañana. Vamos a recolectar nuestras zanahorias. Bueno, que yo iba a comprar mejoras. Las mejoras creo que eran acá. Acá. Tanque de agua. Esto es para contra los malos. El jetpack. El jetpack es muy bueno. El tanque de agua. O sea, no me sirve de mucho ahora el tanque de agua. Me voy a comprar primero el jetpack. Y después voy a hacer otro. Porque el tanque de agua te sirve en realidad para pelear contra los slimes esos negros. Que si tiene nombre, la verdad que no me acuerdo. No sé si acá tengo la Slimepedia. Acá la slime. El slime rosa, el slime roca, el tirado. El slime largo, no, creo que no me dicen el nombre. Pero bueno, como que los bizarros esos que matan a todo el mundo. Si les tiras mucha agua, porque lo que puedes hacer también es como absorberlos así y después tirarlos. Pero una manera, si no tenés dónde tirarlos, por ejemplo, adentro de la cueva, por ejemplo, después no los podés tirar a un precipicio. Yo tendría que haber traído. Voy a dejar este gallo. No, primero voy a buscar otro gallo, que yo sé que va a haber por allá. Después voy a volver, voy a recolectar todas las gallinas como que sobran de cierta forma. Y después ahí está el jetpack. Hola, los vengo a secuestrar. Y después se los voy a dar a las gallinas, porque los gallos nunca. Al largo ese, al gato largo. O gordo, no, gordo son los enormes. Largos son los fusionados. Ahí está. Bien, fuera. Acá hay una cubaya. Bien. Uf. Sí, me voy. ¿Cuánto quiere? La vaina del tesoro está cerrada. Maldita sea. Yo creo que por ahí puedo ir. No sé si es recomendable. No tengo nada por ahora para ir para allá. Quizás después. Mira, ahí está. Si yo tuviese agua ahora, yo cargo acá y pero ahora no tengo, así que me toca correr. Corramos. Bueno, uno de los libros esos que leí, volviendo al tema anterior, de todos los libros que leí, tenía un Excel puntuándolos. Si se escucha, está mi hermana jugando con uno de los perros de fondo. Igual no creo que se escuche, pero bueno, si se escucha es eso. Uno de los libros que leí, que ese lo leí en físico porque lo había comprado usado, me acuerdo. El psicoanalista, qué buen libro, me encantó de principio a fin. Tengo unas ganas de volver a leerlo, probablemente lo haga, pero creo que lo vendí. Puedes creer, creo que lo vendí. Así usado, se rehace eso de vender las cosas usadas acá. Más que nada por los precios, porque los libros salen carísimos. Yo me compré hace poco un libro que se llama Almendra. Después cuando termine de leer los voy a comentar a ver qué onda. Pero es un libro, no sé, tendrá no más de 200 hojas, o sea, bastante fino. Y creo que me salió algo de 2.000 pesos. Y es como, vos querés comprarte, y eso que es chiquito. Es decir, si vos te querés comprar una saga de libros copados, tipo los de Harry Potter están carísimos. Pero igual yo la verdad que nunca los leí. Mi hermana creo que los leyó, un amigo también. Nunca me llamó la atención. Quizás tendría que leerlos, pero bueno.
Yo digo, si vos te querés comprar una saga de libros gruesos, tipo 500, 600 hojas, medio conservadoramente, te gastas una fortuna. Te gastas una fortuna. Ay, dale, explotá. No. Ah, por acá, gallina, gallina. Ahí están todos asustados. Oh, y otra decoración. Ay, bueno, los voy a ayudar porque me dan penita. Ven, el alquitrán así. Bueno, si yo lo agarro así, tipo, me puede lastimar y todo, pero yo agarro y hago eso. Sí. Mira, los ayudo nomás porque me dan penita. Ay, miren los ojos porque están re asustados, tipo, no les gusta. Ay, ya me gusta. Ah, bueno, hay un montón. Va, listo, ya están tranquilos. Ay, me voy a llover esto. Hay un pollito. ¡Ah! Un pollito alquitrán. Vale, un pollito pétreo. Bueno, la verdad que las gallinas no me alcanzaron, lo cual me deja un poco triste. Pero yo creo que hoy lo conseguimos, hoy lo hacemos explotar. Ay, mira, allá hay una gallina. Gallinas. Vénganse conmigo. No importa, las cuallas se consiguen fácil. Ahí está, vengan gallinas. Igual me voy a volver hasta la casa porque por lo menos, no sé, 10 gallinas más necesito. No sé si acá hay gallinas. Y si hay... Ay, mira otra caja. Ay, mira lo que le decía a las cubayas. Pero bueno, son donde se consiguen después. Más allá la verdad que no me acuerdo qué hay. Pero creo que hay más slime, tipo los comunes, tipo de roca. Así que bueno, nada, el libro este que me compré, Almendra, que nomás leí la descripción y dije, está muy lindo, y la portada me encantó también. Trata de un chico, primero que el libro es coreano, lo cual a mí se me hizo como muy bizarro porque acá, me sorprende que haya llegado hasta acá, se ve que debe haber sido muy bueno, porque acá llega más que nada literatura, bueno, hay literatura argentina, por si no sabían yo soy de Argentina, y bueno, mucha literatura tipo americana, británica, muy de afuera, muy europea, muy americana. No sé qué tanto así al estilo asiático se podría decir, que sea todo lo que sea China, Japón, Corea, Indonesia, India. La verdad que nunca leí un libro, por ejemplo, hindi, me interesaría. ¿Se dice hindi? ¿O hindi es el idioma? La verdad no me acuerdo. Pero, por ejemplo, el coreano es el idioma y es el gentilicio. Dudas existenciales, gente. Pero bueno, cosas para estudiar más adelante. La cuestión es que me llamó mucho la atención la portada porque últimamente los que veo son mucha literatura fantasiosa juvenil. Dale, ay maldita sea, explotá. Y son todas las portadas lo mismo, o sea, son probablemente gente joven, en el sentido de chicos, preadolescentes a adolescentes en las portadas. Todo muy homogénico, tipo, es un chico o una chica, o un chico y una chica, o una chica, y que si son de los reinos, que si hay magia, que si hay esto, que si hay lo otro. Y la verdad que yo llegué a un punto de leer tanta fantasía juvenil que empecé a adivinar los finales de las cosas. Yo me había metido en un grupo de literatura, de lectura conjunta, entonces leíamos un libro por mes y después nos juntábamos a charlar qué es lo que habíamos leído, dábamos un libro en particular, no es que cada uno leía lo que quería y después comentaba. Entonces, por ejemplo, yo, bueno, spoiler, gente, no les voy a hacer spoiler, pero no les voy a hacer spoiler porque por ahí alguien lo quiere leer. Pero en un momento leímos El bosque de las cosas perdidas. Eso sí lo voy a decir, el título del libro. Y vos sabés que empecé a leer y dije, mira qué interesante, es un libro autoconclusivo, o sea, no es una saga, lo cual está bueno. Pues siempre me metían sagas y sagas y sagas. Ay, podemos hacer una misión. Bueno, les termino de contar lo otro y les hacemos la misión. Y vos sabés que lo empecé a leer, me acuerdo de la noche.
que yo encima cuando me engancho a leer no duermo, y más si engancho la noche. Y le empiezo a mandar a mi novio, empiezo el libro y le digo, che, ¿vos sabés que yo creo que va a pasar esto? O sea, no le terminé de leer ni un cuarto de la historia, que yo ya le tiré qué es lo que va a pasar. Le digo, te apuesto a que pasa esto. 2 horas después, cuando terminé el libro, le digo, ¿vos sabés qué pasó eso? Y me empezó a pasar con un montón de libros. Entonces, como que uno de ahí ya le saca las ganas de leer más del mismo género. Entonces me empecé a ir con otras cosas por ahí, sí fantasía, pero de otro estilo, historias de misterio. Que igual con las historias de misterio a veces tengo una pequeña vendetta, porque muchas historias de misterio por ahí en lo que recaen es en usar cosas o eventos o lo que sea que no aparecen en la trama principal. Es decir, te dicen, te presentan el misterio y cuando te presentan la solución, todo lo que estuviste viendo en la historia sí tiene que ver, pero ahí viene el elemento sorpresa que vos no tenías idea. O sea, que te lo introducen después. Entonces como que no está la gracia ahí, a mí no me gusta. Bien, vamos a hacer una quest. Dice, ayúdame con esto y me aseguraré de que recibas lo que se te debe. Necesitamos un gallo, 4 gallinas y 5 de aquellas. Necesitamos 20 minutos. Y tengo 4 gallinas y un gallo y las frutas esas se consiguen fáciles. Bien. 4 gallinas, un gallo, uno solo necesita más. Ahí esta decoración la voy a poner. Ahí está, precioso. Y después tengo que buscar, no me acuerdo cuántas frutitas, pero bueno, voy a sacar unas cuantas. Allá hay un montón, así que... Fium. Fium. Yo creo que con esto estamos. Sí. Lo bueno de las misiones estas es que nos dan cosas que por ahí no conseguimos en este momento. Miren, acá nos van a dar un montón de cositas. Entonces, un gallo. ¡Ay, miren, justito! Yo pensé que eran 4 frutas. Y no, resulta que son 5. Ahora nos dan moneditas y nos dan un montón de estos. Igual están buenísimos. Esto lo voy a vender. Total, ahí tengo uno que me hace. Y los gatitos tipo no necesito. Así que bueno, leí y solo vamos a hacer una misión por día o cada tanto. Bueno, me voy a ir a dormir. Y bueno, en este libro que compré, que se llama Almendra, trata de un chico que como que no puede expresar emociones, tiene una condición que no le permite, como, no sé si expresar o procesar de la misma manera, que no es lo mismo. O sea, como no las procesa, no las expresa. Y resulta que tipo todo lo que serían los manejos de lo que sería emocional, aclarar por qué, viste, no reacciona ante tales cosas, qué sé yo, todas las relaciones públicas se podría decir, lo tratan la madre y la abuela del chico. El tema es que resulta, y esto está en la sinopsis, tipo, esto no es spoiler, ojo. Dice que en un momento la madre y la abuela se mueren por un accidente, por una masacre, no sé qué bien, y el chico queda solo. No va que el chico se encuentra con un chico que tiene tipo emociones explosivas, pero explosivas, o sea, completamente opuestos. Y creo que también perdió la familia, no sé si en el mismo evento, o no tiene familia, o si tiene familia y me lo estoy inventando. Y como que se cruzan y es como, uy, ¿qué va a salir de alguien que es súper explosivo, busca la reacción de alguien más, por según lo que dice esto, y alguien que tipo no reacciona? ¿Serán amigos, enemies to lovers? O qué será. Encima es cortito, tendré que ponerme a leerlo. Pero bueno, últimamente ando viciando mucho en lo que sería la computadora. Es que tuve tanto tiempo sin una compu ocupada, que ahora que la tengo y encima que me puedo comprar juegos, es como, la gloria. Yo creo que hacemos este último día. Vamos a explorar este lado, porque la verdad que no me acuerdo qué hay. Y... no, vamos a terminar con lo de largo. Me voy a llevar todas estas gallinas. Vení acá. Flotamos al largo, ese es el objetivo de hoy. ¿Gallinas? ¿Gallinas? No, hay pollitos nomás. Bueno, me los llevo igual. No se los podré dar de comer, pero los puedo poner en mi jardincito. Piu, 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 piu. Ay, necesito el coso para poder correr más tiempo. Es muy poco. Caja.
No me sirve nada. Chum. Allá, acá están, siempre hay un montón de gallinas. Vamos. Ah, me olvidé que esto no funciona. Bueno, me voy a ir para allá primero. No, 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 no. No se coman mis gallinas. Mis gallinas. Gallo, gallo, pollito, 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 gallina. Ahí está. Ahora sí, ahora que tengo. No, ya se murieron todas. Como por ahí, acá al costado consigo para. Estaba hablando de algo antes. Ah, no, que íbamos a explorar la otra zona, pero no creo que lleguemos. Gallina. Gallina, 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 gallina. Gallina, no, gallina Petria, por favor, no. No se muera. Venga conmigo. Va a morir de otra manera. No se preocupe que igual va a morir. Maldita sea. Gallina. Gallina. Y gallo. Yo creo que con esto ya estamos. O sea, está re gordo. Ahí está. Sí. Me llevo todos los islam de gatitos. Y vos también. Y a vos también. What? Ay, no puedo entrar ahí. Entonces, ¿para qué quiero venir acá? Ah, puedo ir. Ah, por acá tampoco. Ah, claro, es como un atajo, supongo que para después. Pero bueno, cumplimos con el objetivo de hoy. Voy a terminar de alimentar a mis slime. Voy a terminar de decorar mi casita. Estos gatitos los voy a meter junto con el otro gato luciérnaga. Y bueno, veremos qué sale. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno, la próxima investigamos. Ah, lo puedo hacer ahora. Tenemos tiempo. Digo tenemos tiempo porque trato de que no me exceda de capítulos de media hora. Porque ya son muy densos, la verdad que no sé. Yo me recontra entretengo hablando sola. Mientras tengo algo de lo que hablar. Estoy viendo, pero acá no hay nada distinto. Tipo, hay gatitos, sí. Pero no sé si se puede salir por acá, tipo. No. No, acá solo hay si quiero más gatitos. Así que nada, me voy a volver. Voy a terminar de ordenar mi casita. Voy a poner el gatito y todo eso. Churum, churum. Acá. Gatitos por acá. Voy a poner 4 más. Porque después va a ser una exageración. Esto lo voy a tener que tirar. I'm sorry. I'm sorry, bebés. Ven todos los pollitos que tengo. Todos estos pollitos van a ser comida para algún slime. Che, ¿por qué me salen todos violetas ahora? O sea, no es que no me guste el violeta, pero me gustaría otros colores. O todos van a ser violetas en hoy. Hoy. Ahí está. Mira qué contento que está mi vida. Esto les tengo que dar de comer fruta. Voy a buscarle fruta antes de terminar el capítulo. Por lo menos de hoy. Después me van a odiar. A ver, acá tengo más zanahorias para los míos. Che, esta caja no estaba antes. Ah, sí, un ornamento cazador, what? Bien, tengo fruta para mis gatitos. Bueno, vieron que yo decía que me den uno distinto. Acá está. Está re cute encima, tiene ojitos, tipo parece un gatito. Bien, ustedes comen fruta. Ustedes comen fruta. Bien. Ustedes, bueno, no tengo mucho y ya igual, ustedes ya comieron, así que no sé qué más quieren. Ah, este lo voy a poner acá arriba. Ay, no me gusta que esté tan allá. Ahí está. Pensé que me se iba como la mirada, nada que ver. Bueno, esto los voy a vender. ¿Esto qué es? Ah, esto es como una cosa para saber lo que es esto. Ok.
Tengo para... ¡Uy, miren toda la plata que tengo! Ah, bueno, voy a aprovechar. Les voy a hacer muros altos. Y lo voy a poner a recolectar. ¡Oh, estoy platuda! Y ahora... me voy a comprar otra mejora. Mira, voy a comprar esto. Esto no es tan necesario. Y más... sí, me voy a llevar este. Igual creo que alcanzo a comprar todas y recolectar los flores de estos. Ay, es que yo, chicos, podría jugar a esto todo el día. Yo puedo viciar mucho a los juegos así bonitos. Encima es re lindo este juego estéticamente. Por lo que estaba viendo cuando estaba subiendo el otro video, porque busqué tipo para la descripción de qué trata el juego y todo, como para escribirle algo. Que esto salió en 2016, o sea, hace tanto. Pero, o sea, salió en 16 y después le fueron poniendo actualizaciones, tipo, no salió entero en 2016. Yo me acuerdo que en 2016 jugué un poco y no estaba completo. Yo la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, me voy a comprar... me alcanza para uno. Me voy a comprar el tanque de agua, porque probablemente lo necesite para algo. A salpicar. Un buen chorro de agua fresca calmará de cualquier slime por corto tiempo o disolverá esos terribles slime alquitrán. Las cosechas de un jardín bien regado también crecen más rápido. Ah, mira. Ay, yo no sabía que podía regar las plantas. ¡Ah! Casi me muero. Casi me muero. Bueno, eso significa nomás que me tengo que ir a dormir y que tengo que dejar de viciar por hoy. Así que bueno, muchachines, si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer. Le dan like, se suscriben. Me dicen, Maya querida, ¿qué haces siguiendo con esto? Van a ser las 12 de la noche, ándate a dormir. Y yo les voy a decir... la vida es una lenteja, o la toman o la dejan. Eso es dicho medio de vieja y me gusta. Así que bueno, dicho todo eso, me retiro. Espero que hayan tenido un hermoso día, que hayan comido algo súper rico y que hayan tomado algo todavía más rico, como agüita. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.